Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio. Un aplauso. Ahora sí, estos sí son de verdad, aplausos de verdad. Así como lo ves en el título, quiero hablar. A mí me fascina mucho el matrimonio, y la razón por la cual me fascina mucho el matrimonio es porque hubo un tiempo en mi matrimonio que pensé que iba a perder mi matrimonio, y no me da ahora sí que pena o miedo decir esto. No es algo que tanto mi esposa y yo constantemente lo compartimos y tratamos de ayudar a las personas que a lo mejor pasaron por la misma situación o algo similar como nosotros, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Yo estaba engañado, cegado en cuestión de cómo veía, cómo percibía el matrimonio, ¿no? Obviamente estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Algún día tendré que hacer un episodio con mi esposa hasta que aprenda español, ¿no? O lo hacemos en inglés y ustedes aprenden inglés. Pero bueno, lo que voy es esto. Yo estaba cegado de cómo veía el matrimonio, ¿no? Yo tenía una perspectiva muy equivocada, muy errónea del matrimonio por X o Y, ¿no? Pero últimamente, en las últimas semanas, incluso a lo mejor me atrevo a decir que en los últimos 2 meses, he estado regresando a una escritura que hijo, es la que quiero compartir el día de hoy, ¿no? Y está en Primera de Pedro, está aquí en Primera de Pedro, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil que ustedes, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Hay mucho que decir aquí. Hay demasiado, ¿no? De hecho, este versículo es muy profundo en lo que nos está diciendo, ¿no? Y a ver, lo primero que quiero hacer aquí énfasis es que la escritura dice: trátenla con entendimiento. Yo antes pensaba que a la mujer era imposible entenderla, ¿no? Pero no, sí se puede, sí se puede. Pero a ver, dice aquí, dice, trátenla con entendimiento. ¿A qué voy con esto? Me di cuenta de una cosa, que el matrimonio empieza a florecer cuando hay entendimiento y no solamente amor. A ver, ¿a qué me refiero esto? Ve, muchas parejas se aman, ¿sí? Y eso es, vaya, es ABC, ¿no? Pero no se entienden. Y la razón por la cual no se entienden es porque obviamente no se han inclinado al entendimiento, ¿sí? Y a ver, dicho esto, he entendido este principio, ¿no? Que el amor lo que hace es inicia una relación, te empuja a querer conocer a una persona, ¿no? Pero el entender, el entendimiento de la persona, del propósito por el cual estamos compartiendo vida, lo que hace es sostiene esa relación, sostiene ese matrimonio. Sí, porque a ver, sabemos que entender implica que tengo que escuchar antes que corregir, tengo que comprender antes que juzgar, tengo que preguntar antes de asumir. Sí, tengo que conocer qué tipo de carga es con la que llegó al matrimonio, cuáles fueron sus errores, sus temores, sus sueños, etc. Tengo que entender todo esto. Y he entendido que el matrimonio también florece cuando hay entendimiento. Si por consecuencia tiene que haber amor, pero también tiene que haber entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entiendo a la otra persona. Hay un proverbio que me fascina, es Proverbio capítulo 18, verso 13. Dice: precipitarse a contestar antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y muchas veces destrozamos nuestra relación por falta de entendimiento de la otra persona o del contexto o de la situación o etcétera, etcétera. Y por consecuencia somos prontos, somos rápidos para contestar antes de escuchar los hechos. Ya se puso serio. Y a ver, sí, creo que si no empieza a haber entendimiento de tu cónyuge, en este caso, ¿no? De tu esposa, tu esposo, tarde que temprano lo que sucede es la falta de comprensión empieza a generar una distancia en la relación. Y la escritura nos dice: hey,
trátela con entendimiento. Con entendimiento. Y no solamente dice eso, ¿no? Porque también la Escritura continúa diciendo en ese verso que honren a sus esposas. Y a ver, como lo dije, ¿no? Esto la he estado visitando este verso por múltiples días, ¿no? Y cada vez que lo leo le encuentro algo a estas pequeñas perlas, ¿no? De sabiduría. Pero dice, honren a su esposa. Y a ver, me llama mucho la atención esto porque honrar es tratar algo o alguien, en este caso, de acuerdo a su valor, según su valor. Y a ver, honra, como lo acabo de decir, es tratar a tu esposa o a tu esposo según su valor, ojo aquí, y no su comportamiento. Según su valor y no su comportamiento. Porque la honra no es una recompensa por un buen comportamiento. La honra es, obviamente, yo decido honrar a esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Yo decido valorar o darle el valor a esta persona de acuerdo a cómo yo valoro a esta persona. Y eso es honrarla. A ver, si nos queremos meter a detalle, Jesús honró a personas imperfectas. Por consecuencia, nosotros podemos honrar a nuestros cónyuges, a mi esposo, a mi esposa, sea cual sea tu contexto. Pero puedo honrar a mi cónyuge. Y a ver, y aquí es donde ya se pone un poquito rasposo el asunto, porque y yo he participado de esto, ¿no? Y he tenido que pedir perdón de esto, no solamente con Dios, sino con mi esposa. Pero he escuchado a muchas parejas, o he escuchado a muchos esposos o esposas que deshonran a su cónyuge en cómo hablan de ellos, cómo las tratan, cómo reaccionan públicamente. Y estás deshonrando a la persona que le deberías de dar más honor, más honra, más valor, si lo pudiésemos decir de esa manera. Porque, a ver, honrar se puede ver de esta manera, que si vas a hablar de tu cónyuge cuando no está presente, hablas bien. Hablas bien. No expones sus errores públicamente. Conozco demasiadas personas que constantemente están exponiendo los errores de su cónyuge públicamente. ¿Y eso no es honra? Claro que no. Hay que agradecer lo que hace uno por el otro. Obviamente mostrar respeto. Y a ver, cuando digo mostrar respeto de una manera de honra, es mostrar ese respeto aún, ojo con esto, en desacuerdos. Yo puedo estar en desacuerdo de una manera de honra y no deshonrándonos porque estamos desacuerdos, ¿no? Y tengo que reconocer que la Escritura aquí me está diciendo, honren, a sus esposas. Eso quiere decir que yo le doy su valor. Yo honro a mi cónyuge porque la valoro y no la honro por su comportamiento. Que a ver, si el comportamiento está mal y etcétera, etcétera, bueno, ya esa es otra conversación. Pero tengo que aprender a honrar porque valoro esa cosa. Y sabes una cosa, déjame agregar esto aquí. Una de las maneras más fáciles de no valorar lo cual antes le dábamos valor es cuando nos hacemos familiar de eso o la familiaridad. Sí, con el tiempo es muy fácil dejar de apreciar lo que antes apreciábamos mucho, ¿no? Y se empieza a volver algo normal o algo monótono. Dejamos de valorar la comida a lo mejor que nos da, la ayuda, la compañía, los sacrificios, etcétera, etcétera. Porque ya nos hicimos tan familiares en eso que dejamos de honrar esas pequeñas o grandes cosas y por consecuencia dejamos de agregar valor a la relación y ya no se siente una relación honrada o honrosa, si lo puedes decir de esa manera, porque nos hemos hecho tan familiares en lo que antes honrábamos de una manera estupendamente. Pero tengo que tener cuidado con eso. Y luego la Escritura continúa diciendo, participa por igual del regalo de la nueva vida. Esto es fenomenal, porque a ver,
espero hayas llegado hasta aquí, ¿no? Porque dice la Escritura, participa por igual del regalo de la nueva vida. Lo que esta Escritura me está enseñando es que, a ver, el matrimonio, ojo con esto, el matrimonio no es una competencia. No es una competencia de ver quién es mejor que otro. No es una competencia. En el matrimonio no estás en competencia con tu esposo o tu esposa. Y aquí hay algo que últimamente lo he estado escuchando, lo he estado viendo, lo he estado, ahora sí que, he estado aconsejando en contra de esto, ¿no? Pero hay algo muy, muy gracioso ahorita en los matrimonios cristianos, ¿no? Que uno se siente más espiritual que otro y luego empieza a señalar como si estuviesen en competencia. No, es que mi esposo no ora como yo oro. Bueno, entonces ore usted por su esposo. No, es que mi esposa no es una guerrera espiritual como yo. Bueno, entonces pelee usted por su esposa. Y se nos olvida que Dios nos hizo uno y no nos puso en competencia en el matrimonio. Dios no diseñó el matrimonio como competencia. A ver, a lo que voy es esto. No hay cristianos de primera clase y de segunda clase. En el matrimonio los dos son unos y por consecuencia, como dice la Escritura, participa por igual del regalo de la nueva vida. Siempre y cuando estés consciente de que en el matrimonio no hay competencia. A ver, ha habido momentos en la vida de mi esposa y míos donde, especialmente en mí, donde yo no quiero abrir las escrituras, yo no quiero orar. Son esos momentos en los cuales dices, ay, hijo de su. De hecho, la escritura dice, hey, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán una honrosa cosecha. No recuerdo como diga la escritura de acuerdo a la versión que estés leyendo, ¿no? Pero a ver, la escritura me dice que aún hacer el bien te puede cansar, pero no se den por vencidos. Dice, hey, no se den por vencidos, sigue haciendo el bien. Y hay veces que estar haciendo el bien es cansado. Sí, y uno ya no quiere empujar la carreta y la mujer, gracias a Dios por esas mujeres que siguen empujando la carreta y viceversa. También mi esposa ha pasado por momentos en los cuales ya no quiere seguir empujando y yo tengo que empujar y ha habido momentos en los cuales los dos estamos empujando, pero nunca hemos estado literalmente jugando el juego de que, hey, estoy en competencia tuyo, tú no oras como yo, no lees como yo, no adoras como yo. No, porque no estamos en competencia, porque Dios nunca diseñó el matrimonio como una competencia. Y tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que recordar que un matrimonio saludable, no perfecto. En un matrimonio saludable no hay ganadores ni perdedores, solamente hay ganadores o ambos ganan o ambos aprenden. Sí. Y tengo que recordar eso, ¿no? Y luego ahí mismo en ese verso dice, para que nada estorbe sus oraciones. Mira, aquí esto a mí me dio muy duro porque me recordó un suceso que ahorita te lo cuento. Pero me he dado cuenta de una cosa, que si tu relación con tu esposa o tu esposo, y no estoy diciendo que sea perfecta o que vaya a ser perfecta, si no está saludable, tarde que temprano empieza a afectar tu relación vertical, tu relación de aquí de la tierra hacia el cielo, porque del cielo a la tierra no altera nada en cómo Dios nos ve. Dios nos sigue amando igual, Dios nos sigue viendo igual, pero si nuestra relación horizontal, si lo pudiese poner de esa manera, el cual entre mi esposa y yo en este caso, el cual estamos hablando, constantemente ha estado siendo dañada, etcétera, etcétera, por consecuencia empieza a afectar tarde que temprano mi relación con Dios. Recuerdo que había momentos en los cuales había mucho desacuerdo, filosofías culturales, contextos pasados que obviamente generaban esa fricción entre mi esposa y yo. Y tarde que temprano me di cuenta que empezó a afectarme a mí, ¿sí? A mí. De aquí, del piso hacia el cielo. En cómo yo veía y percibía mi relación con él.
Es por eso que es fenomenal el perdón en el matrimonio. Es por eso que es fenomenal escuchar a tu cónyuge en el matrimonio, porque sana el matrimonio, nos vuelve a recordar que somos uno mismo y por consecuencia potencializa, si lo pudiese decir de esa manera, tu relación con Dios o la empieza a drenar poco a poco. Porque tu relación horizontal pues, tarde que temprano va a afectar tu relación vertical. Y tengo que entender eso. Y a ver, la escritura nos dice algo. Y a ver, con esto quiero terminar, ¿no? Porque dice, vivan con ellas con entendimiento. Y a ver, la expresión vivan con ellas con entendimiento literalmente implica aprender. No solamente aprender, conocer y observar. Y aquí es donde me pegó duro esto, porque yo sé que hay muchas personas que estudian negocios, deportes, inversiones, tecnología, teología, pero dejan de estudiar a su cónyuge. Y déjame te recuerdo una cosa, las personas cambiamos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que funcionó antes o funcionaba antes, puede ser que ya no funcione en estos momentos, o que haya mejorado, que haya cambiado. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Cuando constantemente estás estudiando a tu cónyuge. Cuando constantemente sabes qué le preocupa, qué no le preocupa, qué le alegra, qué no le alegra, etcétera, etcétera. Y la escritura dice, vivan con ellas con entendimiento. Y el entendimiento, como te lo dije hace unos segundos, implica aprender, conocer y observar. Se puso ya serio aquí el asunto. Pero si queremos que nuestro matrimonio no sea perfecto, sino saludable, voy a tener que estudiar a mi cónyuge. A ver, antes lo hacías. La analizabas, la estudiabas, sabías por qué calle se iba del trabajo a la casa y tú aparecías ahí como por arte de magia, ¿no? Porque la estudiabas. Sabías qué le gustaba, qué no le gustaba, pero como lo decía hace unos minutos, nos empezamos a hacer tan familiar con lo que antes le dábamos valor, que dejamos de estudiar, de analizar, de comprender, de entender a nuestro cónyuge. Y por consecuencia, empezamos a entrar en un círculo monótono, frío, familiar, que empieza a extinguir poco a poco todos los elementos del matrimonio. Pero si queremos que el matrimonio esté sano, voy a tener que lo que esta escritura me está enseñando. Recordar que no estoy en competencia con ella o con él. La tengo que honrar, estudiarla, ser agradecido. Y de hecho aquí hago un paréntesis. Una de las maneras para honrar a nuestros cónyuges muy simple y que no cuesta. Es más, ahorita ponle pausa. No le pongas pausa todavía. Después de lo que te diga le pones pausa y luego regresas. Pero haz una lista de 10 cosas. A ver, 10 cosas fácil las sacas. De lo cual estás agradecido de tu cónyuge. Lo cual esa persona hace. Ya sea por ti o por la familia. Y no solamente déjalas en la lista, ¿no? Sino que agradécele. Y créeme, va a cambiar el momento en ese instante, tan pronto vas y le agradeces. Tanto que si no lo has practicado esto, puede decir que tu esposa te diga, ¿qué hiciste? ¿Qué compraste sin mi permiso? Porque nos hemos familiarizado tanto. Pero eso es una manera de honrar a las personas. Y con esto quiero terminar. La razón por la cual a lo mejor me escuchas gritando si es posible. Ahora sí que la expresión exacta o correcta sería apasionado de esto.
es porque el matrimonio de mi esposa y el mío estuvo literal en una pendiente. Pero gracias a Dios por las personas correctas, por su palabra también, y por el deseo tanto de mi esposa y el mío de hacer lo que la Escritura nos enseña de acuerdo al matrimonio, pudimos salvar nuestro matrimonio, refortalecer nuestro matrimonio, construir, edificarlo, expandirlo, etcétera, etcétera. Tanto que ahora lo disfruto demasiado. Que es una de las cosas que más protejo, que más, no solamente protejo, sino que invierto y disfruto. Porque veo cómo me afecta a mí, cómo le afecta a ella y por consecuencia a mis hijos y por consecuencia a los hijos de mis hijos. Hasta eso va a llegar, en pocas palabras, a mi legado. Y creo fuertemente que es por eso que el enemigo está en contra del matrimonio. Porque si llega a fregar un matrimonio, puede afectar un legado. Pero esto es lo fenomenal de Cristo. Que Cristo puede llegar a un legado afectado por el enemigo y corregir eso para dejar un legado nuevo en él, aunque haya salido de un legado afectado en el matrimonio. Eso es lo fenomenal de Cristo. Y quiero terminar con esto. Agradécele a tu cónyuge, examínala, estúdiala y corre, identifica, empuja la familiaridad de tu relación con tu esposa o tu esposo. Básico esto, pero créeme, si lo empiezas a hacer, vas a ver los beneficios que yo he estado viendo en mi matrimonio. Espero que esto te haya servido, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.